Algunas estadísticas dicen que una persona normal, una persona promedio, utiliza entre 4 a 5 horas diarias frente a la pantalla de su teléfono, a la tablet, a la computadora, entre 4 a 5 horas diarias. Y estas estadísticas son anteriores al tiempo de la cuarentena. Así que me hago una pregunta el día de hoy que quiero compartirlas, que tiene que ver con las tentaciones en la cuarentena. ¿A qué somos tentados durante este tiempo de cuarentena? También dicen algunas estadísticas que chequeamos nuestro teléfono cada 12 minutos. Esto quiere decir que alrededor de unas 80 veces al día estamos chequeando si hay algún tipo de notificación. Y muchas veces ni siquiera hay una entrada de alguna llamada o alguna notificación, pero instantáneamente vamos y chequeamos el teléfono. ¿Son estas tentaciones nuevas tentaciones? ¿Son las mismas de siempre que ahora están modernizadas? ¿Será que la palabra de Dios tiene algo para enseñarnos el día de hoy con respecto a estas tentaciones en tiempo de cuarentena? De esto vamos a estar hablando hoy en nuestro servicio online. Mi nombre es David Mangieri, soy el pastor de Hillsdale en español y gracias por abrir las puertas de sus hogares, de poder compartir este tiempo juntos, como venimos haciendo ya hace varios domingos, de tener esta oportunidad del servicio online. Déjame darte 3 consejos bien prácticos para sacarle el mejor provecho a este tiempo del servicio online. Primero, desconéctate de todas las distracciones. Todo aquello que puede distraer tu tiempo para prestar atención a lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy, desconéctate de todas ellas. Segundo, adora a Dios. Participa de una manera activa. Allí donde estás, participa activamente de la adoración. No seas un espectador más. Al contrario, cuando hay tiempo de lectura, lee la palabra de Dios. Cuando vamos a cantar, canta con todas tus fuerzas. En el tiempo de escuchar la palabra de Dios, presta atención a lo que Dios tiene para ti el día de hoy. En el tiempo de entregarnos a Dios, de responder a la palabra de Dios, hazlo también. Participa activamente de la adoración. Y tercer y último consejo, conéctate. Este tiempo del aislamiento es un aislamiento social, un distanciamiento social físico, pero es una hermosa oportunidad para hacer buenos y nuevos amigos. Por eso participa conectándote con otros, poniendo allí algo en los comentarios, conversando uno con otros, o al finalizar el servicio mantente conectado con nosotros como iglesia, pero también con tus amigos, con tus seres queridos, con tus familiares. Mantente conectado. Desconéctate de las distracciones, adora, participa activamente de la adoración y tercero, conéctate uno con otros. Que el Señor nos bendiga, disfrutemos de este tiempo y adoremos a nuestro Dios. Permítanme orar y poder comenzar de esta manera este servicio online. Señor y Padre nuestro, gracias por darnos hoy el privilegio una vez más de venir delante de tu presencia. Reconocemos que tú eres Dios y que no hay otro Dios como tú. Por eso queremos dedicar este tiempo para dar honra y gloria a tu nombre, el único digno de recibir toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. A tus pies de mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Sé el lugar y mi seguridad, donde nadie me puede señalar.
presencia me levantaste, me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. 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 Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. 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 Amén.
su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos que te cubra con tu gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama, te ama, te ama, Él te ama, Él te ama. Amén. 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 Lo creemos, Señor. Amén. 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 Señor, creemos de que tú vas con nosotros, por largo que pueda ser el camino, por difícil, Señor, que pueda ser. Gracias porque sé que hasta este momento, Señor, tú nos has cuidado. Tu palabra misma dice, Señor, que pueden caer 1000 y 10,000 a tu diestra, Señor, mas a nosotros no nos tocará nada. Señor, gracias por tu cuidado. Gracias, Señor, por las bendiciones que tú nos das. No hay palabras, Señor, para poder agradecerte y decirte que te amamos. Señor, te entregamos todo a ti. Te entregamos toda ansia, Señor, ansiedad. Señor, todo aquel dolor, Señor, toda preocupación, Señor, con todo lo que nos está rodeando, te lo entregamos a ti, sabiendo que tú puedes con todo. Señor, ponemos nuestras cargas sobre ti, porque sabemos sobre todo tu poder, Señor, y lo lindo y maravilloso que tú eres con nosotros. Bendecimos a todos nuestros hermanos, nuestros familiares, Señor, sabiendo que tú tienes el control sobre esta nación, sobre el mundo, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias, Ana Miriam y Rolando, por compartir este tiempo, por guiarnos en este tiempo de adoración a Dios y recordarnos que no hay mejor lugar en el que podemos estar que postrarnos y adorar a los pies de nuestro Dios. Es el único digno de recibir toda la gloria, toda la adoración. Y también, bueno, recordar esta necesidad que todos tenemos de ser bendecidos por Dios. Y Dios quiere bendecirnos. El día de hoy vamos a estar estudiando el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, los versículos del 1 al 13, donde nos habla y nos cuenta las tentaciones de Jesús en el desierto. Cuando Jesús va a iniciar su ministerio, es tentado. Y creo que todos conocemos esta historia, habremos visto alguna película o habremos leído el texto bíblico y conocemos estas 3 tentaciones que Jesús enfrenta. Y me gustaría que podamos ver cómo el texto bíblico tiene hoy para enseñarnos de cómo enfrentar el día de hoy las tentaciones que hoy enfrentamos cada uno de nosotros. Y como dijimos al principio, en este tiempo de cuarentena pareciera ser que las tentaciones también se potencian y las tentaciones se modernizan, se van actualizando también con el tiempo y con la tecnología. Compartí al principio que un hombre promedio el día de hoy
está entre 4 a 5 horas frente a una pantalla, a su teléfono, a una tablet, a una computadora, 4 a 5 horas diarias. Y no estamos hablando de tiempo de trabajo, estamos hablando del tiempo que uno usa para distraerse. Así que es mucho tiempo frente a una pantalla. Y decía también que una estadística dice que cada 12 minutos una persona chequea su teléfono. Esto significa que casi 80 veces al día uno está mirando su teléfono. Haya o no haya recibido alguna información, alguna llamada, alguna notificación, chequea cada 12 minutos el teléfono. Y esto es algo que las industrias que están vendiendo detrás de todas estas redes sociales saben muy bien esta estadística y están constantemente llamando nuestra atención, tratando de capturar nuestra atención y mantener nuestros ojos puestos en el contenido que ellos nos dan la mayor cantidad de tiempo posible. Por eso tenemos que saber esta situación que estamos viviendo, que estamos enfrentando y cómo no caer en ella, cómo no ser arrastrados por esta situación. Esto es algo que a todos nos toca vivir. Por eso es tan importante que veamos que el texto bíblico nos enseña, por más que esto haya pasado hace 2000 años, los principios de Jesús, cómo Jesús enfrentó sus tentaciones, nos ayudan a cómo hoy tú y yo podemos y debemos enfrentar las tentaciones que nos tocan vivir a cada uno de nosotros. Voy a compartir 4 de las tentaciones que he buscado que tienen que ver más con nuestros días, con las situaciones de las redes sociales, con el uso de la internet y que con este tiempo de cuarentena se potencia mucho más. Y la primera tiene que ver con las distracciones. Ya hablamos allí de las 4 o 5 horas que uno utiliza las pantallas, las 80 veces al día que uno está mirando, es mucho tiempo dedicado a la pantalla. Y esto lo que está haciendo es evitar que le prestemos atención a las cosas verdaderamente importantes en la vida. Así que lo que Dios tiene para nosotros y el plan que Dios tiene para nosotros, lo que Dios quiere decirnos y enseñarnos cada día de nuestras vidas, estamos siendo distraídos 4 a 5 horas, 80 veces mirando más el teléfono que buscando lo que Dios tiene para nosotros. Así que el día de hoy, una de las tentaciones que todos enfrentamos está distinguida por estas palabras: las distracciones de las redes sociales. Segundo, el aislamiento. Y no me refiero a esta cuestión obligatoria. En muchos de los países esta es una situación obligatoria de mantener un distanciamiento, de estar encerrados, de estar aislados socialmente. Pero esto tiene que ver con una necesidad del ser humano. Todos los seres humanos necesitamos relaciones significativas, relaciones profundas. Y cuando esto no se logra, hay un vacío en nuestras vidas. Y en este tiempo de cuarentena y la circunstancia que nos toca vivir, nos hace llevar muchas veces a tener contactos y relaciones con gente desconocida que está lejos de nuestro lugar físico, quizás en otra parte del mundo, y no estoy hablando con amistades que están lejos, ¿no? En ese caso hoy tenemos la bendición de las redes sociales, de la internet, de poder estar en contacto con tantos seres queridos que están lejos, y realmente es una bendición poder estar en contacto con ellos. No me refiero a eso, sino que me refiero a ese aislamiento de, por estar en contacto con un desconocido, perdemos el contacto con aquellos que son cercanos a nosotros, especialmente los que son de la misma casa, la familia, los amigos, los parientes, aquellos contactos que nos conocen y que conocemos y que tenemos que hacer crecer, cultivar la amistad entre nosotros, ¿no? Y entonces, en este momento hay esta tentación a
a aislarnos. Tenemos que tener mucho cuidado porque no nos ayuda y no es saludable para nada. Tercer tentación de estos tiempos que estamos viviendo es la constante comparación. Esto ha existido siempre en la historia de los seres humanos. Siempre nos hemos estado comparando unos con otros. Y hay una comparación, vamos a decir, que puede ser saludable, que es aquella en la cual nos comparamos en algo para imitar a alguien en quien queremos seguir un ejemplo. Entonces podemos observar a alguien. Pero la constante comparación que nos presentan hoy las redes es mostrar el mejor de los momentos de cada uno de nosotros, ¿no? Las imágenes, los videos, las fotos que se suben tienen que ver con los mejores momentos que uno comparte y no siempre refleja la realidad de la vida de todos. Por eso no es sano, no es saludable el estar comparándonos, porque casi con seguridad que vamos a estar comparando el peor de nuestros momentos con el mejor momento del otro. Así que no es sano, no es bueno, no es saludable ni compararnos y mucho menos en esa situación, ¿no? Se nos puede dar el caso al revés, que uno por compararse se sienta más que otro. Entonces, tanto el orgullo de sentirse más o la envidia por lo que el otro es o tiene y por sentirse menos, ninguna de las dos, ni el orgullo ni la envidia es algo saludable para nuestras vidas, no es algo saludable para nuestras relaciones. No nos ayuda en nuestro aspecto ni espiritual, ni social, ni mental. No es algo saludable. Así que tenemos que tener mucho cuidado de no caer en esta tentación de la constante comparación. Y el cuarto y último de las tentaciones de este tiempo que quiero compartir, no es la última, la lista puede ser mucho más larga, es la última que yo quiero compartir porque dije que iba a ser 4 nada más, pero el listado puede ser mucho más largo. Y la cuarta tiene que ver con la presión sexual, con esta facilidad del acceso que uno tiene, por ejemplo, a cuestiones de páginas pornográficas, y poder tener esta posibilidad del anonimato, de que nadie lo sabe, de que nadie se va a enterar. Hoy uno no tiene que estar buscando, en realidad todo eso llega a uno. Así que uno tiene que ser consciente de la situación en la que estamos viviendo el día de hoy. Es cierto también que muchas veces cuando uno piensa en la palabra tentación, lo primero que piensa es en la cuestión sexual, y la verdad que vemos que la tentación es algo que abarca todos los aspectos de nuestras vidas, pero también afecta y ataca nuestro aspecto sexual, ¿no? Entonces distorsiona esta posibilidad de vivir una sexualidad como Dios quiere que la vivamos. En una sociedad hipersexualizada tenemos que tener también este cuidado, ¿no? Repito estas 4 tentaciones del día de hoy que con la cuarentena se potencian: las distracciones, el aislamiento, la constante comparación y la presión sexual. Ahora, me gustaría que podamos ir al texto bíblico y que a partir de la manera en que Jesús enfrenta sus tentaciones, podamos nosotros hoy aprender cómo también nosotros podemos y debemos enfrentar las tentaciones que cada uno de nosotros enfrentamos. Algunas generalidades que tenemos que saber quizás antes de leer el texto bíblico, tenerlas presentes para poder sacarle mejor provecho. La primera es que la tentación no es pecado. Si la tentación sería pecado, Jesús también sería un pecador, porque Jesús fue tentado, y después el texto bíblico también nos dice que fue tentado en todo. No solamente estas 3 oportunidades que vamos a leer hoy fue tentado, sino que fue tentado en todo, pero no cometió pecado. Así que la tentación no es pecado. Segundo,
la tentación es algo de la condición humana, parte de nuestros propios deseos. Y aquí hay quizás dos pasajes bíblicos que me gustaría que lo tengan y que después lo puedan leer: Santiago capítulo 1 y Primera de Corintios capítulo 10. Las tentaciones tienen que ver con nuestros propios deseos. No son de otro planeta, no son de otro mundo. Las tentaciones tienen que ver con nuestros propios deseos. También la palabra en el texto bíblico es la misma palabra que se utiliza para pruebas o tentaciones, ¿no? Nosotros tratamos de hacer una diferencia entre prueba y tentación, y a veces marcamos más que la prueba tiene que ver con una situación en la vida difícil que uno enfrenta, que comúnmente uno la supera, y una vez que la supera se siente bien y fortalecido en su relación con Dios, ¿no? Entonces como que relacionamos la prueba por el lado de Dios. Y la tentación tiene que ver más con algo que el enemigo nos está presentando y que comúnmente está relacionada con el pecado. Y de alguna manera a veces hacemos esa diferencia para distinguir de qué estamos hablando. Pero en sí el texto bíblico utiliza la misma palabra. La misma palabra es traducida en algunas ocasiones prueba o tentación. Así que allí donde tú lees tentación puedes cambiarla por prueba, y donde lees prueba puede cambiarla por tentación, porque en sí es el mismo significado. Lo que va a ser bueno para nosotros el día de hoy es no la diferencia entre estas dos palabras nuestras, sino cómo Jesús enfrenta esta situación que les toca enfrentar, y que Él enfrentó sus propias tentaciones, ¿sí? Las pruebas y las tentaciones que vamos a enfrentar van a ser difíciles y duras. Eso tenemos que tenerlo claro. No es algo fácil, ¿no? Es algo difícil y algo duro. Y lo último que me gustaría que tengamos en cuenta antes de leer el texto bíblico es que la Biblia nos afirma que Dios está presente, que Dios estará presente y cercano en todo momento. Él nos está acompañando en medio de la situación, y que en medio de cada una de estas situaciones Dios también presenta siempre una salida. Así que teniendo esto presente es que podemos comenzar entonces a enfrentar las pruebas o las tentaciones que nos tocan enfrentar a cada uno de nosotros. Vamos a leer Lucas capítulo 4, los versículos del 1 al 13. Allí tenemos el relato de estas tentaciones que Jesús enfrenta, y vamos a aprender también de cómo Jesús enfrentó sus propias tentaciones, cómo el día de hoy cada uno de nosotros podemos y debemos hacerle frente a nuestras tentaciones. Lucas capítulo 4, versículo 1 dice así: Jesús volvió del Jordán lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y el diablo lo estuvo poniendo a prueba. Como durante esos días no comió nada, esos 40 días, pasado ese tiempo, tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre. Hasta allí son los versículos de esta primer tentación de Jesús. Aquellos que son de la iglesia de Hillendale vamos a seguir profundizando en estos detalles de cómo Jesús es guiado por el Espíritu al desierto, y estos 40 días, porque cada una de estas palabras tienen mucho significado para seguir aprendiendo allí, ¿no? Pero es allí, en el lugar donde el pueblo de Dios fracasó, en el desierto, es donde Jesús retoma este plan de Dios
de rescatar a su pueblo. Y estos 40 días que Jesús está aquí en el desierto también tienen un simbolismo muy fuerte, con todos los 40 días o 40 años que comúnmente el texto bíblico va expresando, pero especialmente los 40 años que el pueblo de Israel estuvo vagando en el desierto. Así que vamos a ver muchos más detalles de esto. Pero es allí, cuando Jesús tuvo hambre, que entonces Satanás comenzó con ponerlo a prueba. Es allí, en medio de la necesidad, donde Satanás comienza a trabajar. No fue antes. Quizás antes uno no le presta atención, pero en el momento de la necesidad cobra un valor más grande, ¿no? Por esa razón, Satanás es astuto y sabe cuándo actuar. Cuando Jesús tuvo hambre, entonces Satanás le dijo: si eres el Hijo de Dios, entonces di a esta piedra que se convierta en pan. Como dijimos, Satanás va a estar atacando la identidad de Jesús y el propósito de Jesús, la misión de Jesús, el por qué y el para qué está aquí entre nosotros. Jesús ya había tenido en 2 oportunidades previas una identificación de quién es Él. Cuando tenía 12 años, si recuerdan, se pierde de sus padres en el templo, y allí en el templo él tiene conciencia de la relación única que tiene con el Padre Celestial. Por eso él dice: en la casa de mi Padre me es necesario estar. Ahora, en el capítulo que sigue, Jesús se está bautizando con Juan el Bautista en el Jordán, y el cielo da testimonio. El Padre dice: tú eres mi Hijo amado. Él tiene conciencia de quién es el Padre, y aquí el Padre hablándole: tú eres mi Hijo amado. Y ahora Satanás va a poner en prueba esa identidad. Va a querer distorsionar esa relación, perder de vista esa identidad única para hacer lo que Satanás quiere y no lo que Dios quiere que hagamos. Así que siempre la tentación va a estar enfocada atacando nuestra identidad y nuestra misión. Como lo hizo con el Señor Jesús, también Satanás lo hace con cada uno de nosotros. Ahora, Jesús responde siempre, cada una de ellas, las 3 tentaciones, con la palabra de Dios, con el texto bíblico, con las Escrituras. Él tiene un amplio conocimiento del texto bíblico, más allá de que Él es la palabra viva, ¿no? Él es la palabra de Dios hecha carne. La mejor traducción, la mejor interpretación del texto bíblico es Jesús. Pero aquí Jesús no está en contra del pan, o no es que no tiene conciencia, no, tiene conciencia, tiene hambre, él tiene hambre, y en otras oportunidades tuvo hambre y comió, y en otras pidió de comer, pero aquí es Satanás que le pide algo, y él no va a ceder a la voz de Satanás, sino que va a confiar en la voz de Dios. Y allí es donde nosotros tenemos que buscar también esta misma estrategia que Jesús nos está mostrando, ¿no? Por ahí no podemos evitar la voz de Satanás, pero no debemos hacerle caso. Y es poder confiar en lo que la palabra de Dios dice. Jesús nos enseña en el Padre Nuestro a orar por el pan nuestro de cada día. Así que Él está atento a todas nuestras necesidades. El pan nuestro de cada día. Cuando las multitudes tenían hambre, Jesús tiene compasión de ellos y les da de comer, multiplica los panes, multiplica los peces. Así que Dios está para saciar las necesidades del hombre, pero no solamente para eso. También hay cosas importantes en la vida y que tiene que ver en este caso con la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Cuando el pueblo de Israel estuvo 40 años vagando en el desierto, Dios le enviaba maná del cielo, pan del cielo, todos los días.
Así que Dios sacia la necesidad material, las necesidades básicas y también nuestras necesidades espirituales. Y tenemos que saber distinguirlas, diferenciarlas, darnos cuenta que tenemos que trabajar con ambas y saber cuál es más importante que la otra. En una oportunidad lo enfrentan a Jesús con respecto a los tributos, a los impuestos que debían pagar a Roma, y Jesús usa esa frase que todos conocemos, dice, den al César lo que es del César, esto le pertenece a él, se lo dan a él, y a Dios lo que es de Dios. No es para separar cuestiones, sino para entender que hay cosas que son solo para Dios, que no se la podemos dar a nadie más y no se la debemos dar a nadie más. Lo que es de Dios, dársela a Dios. Y el hombre no solamente vive del pan, no es para comer, es una necesidad, la tenemos todos los días y Dios provee todos los días, pero también necesitamos buscar de su palabra, buscar lo que Él tiene para nosotros, porque allí está nuestra vida. Ahora, la segunda tentación que vemos aquí en el texto bíblico comienza en el versículo 5. Entonces, el diablo lo llevó a un lugar alto y en un instante le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, yo te daré poder, autoridad, dice en otras versiones, yo te daré poder sobre todos estos reinos y sobre sus riquezas, porque a mí me ha sido entregado y yo puedo dárselo a quien yo quiera. Si te arrodillas delante de mí, serán todos tuyos. Jesús le respondió, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Aquí vemos en esencia a Satanás. Él es el engañador, el padre de toda mentira, y aquí está utilizando también esta misma artimaña. Hay quienes sostienen que Satanás es el dueño de todas estas cosas, y la verdad es que el único soberano que todo el texto bíblico resalta es que Dios es el dueño y creador de todas las cosas. A Él le pertenece todo el poder y toda la autoridad de absolutamente todas las cosas. Satanás es solamente un engañador, un mentiroso, así que también aquí está utilizando parte de su mentira. Es cierto que el texto bíblico habla también de Satanás como el príncipe de este mundo, pero no tiene que ver con que él el dueño y la autoridad sobre algo que Dios no ha perdido un control, sino como aquel que tiene que ver con todas las cosas que tienen que ver con el mal, con la pecaminosidad, con aquellas cosas que van en contra del plan de Dios. Pero Dios es el soberano, por eso Él es el único digno, el único Señor, el único Dios digno del cual podemos adorar, postrarnos delante de Él. Como cantaban hoy también los chicos, el mejor lugar que podemos estar es postrados a los pies de nuestro Señor. Él es el único digno, a Él solo adorarás, a Él solo servirás. No podemos ni debemos servir a nadie más que a nuestro Dios. Y cuando tenemos eso presente es cuando podemos hacer frente a las tentaciones en nuestras vidas. Saber que es a Dios a quien nos debemos por completo. Él es el dueño y Señor de todas las cosas. La tercera tentación que Jesús enfrenta, versículo 9, entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque escrito está, y aquí vemos la astucia y el conocimiento de Satanás del texto bíblico, y utiliza también el texto bíblico, escrito está, a sus ángeles mandará alrededor de ti para que te protejan, y también en sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le respondió,
también está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. No pondrás a prueba al Señor tu Dios. Vemos aquí cómo Satanás conoce las Escrituras y utiliza las Escrituras, pero la utiliza de una manera distorsionada. Fíjense, no cambian las palabras, lo que sí es que lo usa para lo que le conviene, lo usa a su favor. Así que todos los que somos pastores, maestros del texto bíblico, que enseñamos la palabra de Dios, tenemos que tener cuidado de no caer en este mismo error, ¿no? De no caer en esta misma tentación de interpretar el texto bíblico a nuestro favor. El texto bíblico dice lo que dice y hay que dejar que diga lo que dice, lo que el texto bíblico nos quiere enseñar, ¿no? Es una parte de Satanás el querer hacer decir al texto lo que uno quiere. Pero Jesús es el que hace la interpretación correcta, adecuada del texto bíblico. Por eso pone en orden, ¿no? Cuando Satanás dice esto el texto bíblico, y bueno, eso dice, pero también dice esto que capta mejor la idea. No tentarás al Señor tu Dios, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Quizás esto es algo muy común entre nosotros los seres humanos de pedir una prueba, ¿no? Es muy común, ¿no? Y una frase en la cual hay que cuidarse mucho cuando uno está allí en esa etapa del noviazgo y uno pide una prueba de amor, algo para que pruebe si realmente me amás. No podemos pedirle a Dios una prueba de amor porque Dios está constantemente mostrándonos su amor hacia cada uno de nosotros. Una cosa es que uno muestre su amor y otra cosa es que alguien exija que le muestre un amor cuando uno ya lo está evidenciando, ¿no? Entonces, poner a prueba al Señor nuestro Dios, el tentar a Dios en algo, es no tener confianza en Él. Realmente lo que delata es nuestra falta de fe. Su palabra dice que nos va a cuidar. Él nos cuida. Pero no hay necesidad de andar pidiendo pruebas de cuidado de Dios. Y Jesús lo hace aquí y Satanás se da cuenta que no puede hacerle frente, ¿no? Y por esa razón, dice el versículo 13, cuando el diablo agotó sus intentos de ponerlo a prueba, se apartó de él por algún tiempo. Y esto también es muy importante saber, ¿no? Cuando Satanás ya no tenga lugar, no pudo haber logrado su objetivo, se va a apartar por un tiempo hasta una nueva oportunidad. Así que sabemos con toda seguridad que Jesús no solo enfrentó estas 3 tentaciones que están aquí registradas, sino que en otras oportunidades, en otros momentos, Satanás también lo fue tentando, ¿no? Como dijimos también hoy, otros versículos en Hebreos que nos dice que el Señor Jesús es nuestro sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero que no cometió pecado. ¿Cómo podemos aplicar esto que estudiamos, leímos el día de hoy, a nuestras tentaciones hoy en el 2020? Y aquí está el verdadero desafío que debemos enfrentar, ¿no? Pero no lo podemos enfrentar solos y a nuestra manera, sino que justamente es el texto bíblico el que nos enseña cómo hacerlo. Jesús respondió a cada una de las tentaciones o salió de cada una de ellas con la verdad bíblica, con el texto bíblico, con lo que dicen las Escrituras. Por eso el primer punto que todos debemos tener es conocer más el texto bíblico. Quizás ni lo conoces. Si no conoces el texto bíblico, es empezar a buscar y empezar a leerlo. Estoy casi seguro que en tu casa tienes una Biblia. Y si no tienes un texto bíblico, no hay mejor inversión que puedas hacer de comprar una Biblia. Pero con casi seguridad alguien te la va a poder regalar. Si no tienes una y quieres una, haznos saber y nosotros te vamos a hacer llegar un texto bíblico
a tu casa. Pero si no, también tenemos la posibilidad hoy del acceso por internet a poder leer lo que el texto bíblico dice. Hoy pone alguien en Google el pasaje bíblico y ya te va a salir el texto bíblico. Así que acceder a la palabra de Dios hoy es más fácil que nunca antes en la historia de la humanidad. Así que comencemos por allí, buscando, aprendiendo del texto bíblico, porque las verdades que están allí son las que nos van a dar la valentía y la seguridad de cómo debemos enfrentar nuestras propias tentaciones, ¿no? Segundo, saber que Satanás siempre va a atacar por las necesidades que tenemos. Es por allí por donde va a trabajar. Y tenemos que saber que Dios conoce nuestras necesidades y que Él provee para todas nuestras necesidades. Para el pan de todos los días, pero también nuestro pan espiritual. Toda la necesidad del ser humano son cubiertas por Dios. Pero Satanás va a tratar de distorsionar esto. Así que tenemos que estar atentos a esa situación. Satanás es el engañador, así que todo lo que nos va a decir va a ser un engaño. El gran problema que podemos llegar a enfrentar es que si no conocemos la verdad, no vamos a saber cuando algo nos está engañando, ¿no? Por eso la necesidad que tenemos de conocer la verdad, de conocer el texto bíblico y de conocerlo a Jesús a través del texto bíblico. No es una tarea fácil, no es sencilla. Ninguna tentación, ninguna prueba es sencilla. Pero tenemos la promesa de Dios, que en todas ellas Dios está presente, Dios está con nosotros, Dios es fiel y Dios nos da también la salida. En este pasaje que leímos el día de hoy, si le prestas atención a lo siguiente, va a ser algo que puede ayudarte mucho en el día de hoy. Capítulo 4, versículo 1, cuando comenzábamos a leer, dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu al desierto. Comienza esta historia con que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, quien está guiando a Jesús. Y en el versículo 14, una vez que termina las tentaciones, cuando dice que Satanás ya se había ido, se había apartado por un tiempo, versículo 14 dice, con el poder del Espíritu, Jesús volvió a Galilea. Así que Dios siempre va a estar presente. Dios conoce nuestras necesidades. Dios nos da también la salida. Ahora está en nosotros el utilizar la salida que Dios nos da. Evitar las tentaciones por allí, en algunos casos no podemos. No podemos evitar que el pájaro vuele sobre nuestra cabeza, pero sí podemos y debemos evitar que se pare en ella, que haga nido, que ponga huevos, que siga viviendo allí. Eso sí podemos y debemos evitarlo. Si estás enfrentando estas situaciones que todos enfrentamos, que todos necesitamos animarnos y ayudarnos unos a otros, vamos a orar. Vamos a orar en este tiempo para que Dios nos dé la sabiduría, la valentía para enfrentarlos, la fuerza para enfrentarlos y también la seguridad de cuál es la puerta de salida que Dios nos da. Te invito a inclinar nuestras cabezas y vamos a usar este tiempo para orar y poder postrarnos delante del Señor. Oremos. Señor, gracias por darnos la seguridad, como leemos hoy en tu palabra, que tú estás con nosotros, que tú conoces nuestras necesidades. Pero, Señor, también abrimos nuestro corazón, que muchas veces tenemos miedos, tenemos preocupaciones, tenemos dudas. Por eso, Señor, hoy queremos cerrar la voz del enemigo a nuestros oídos y que sea tu voz la más fuerte.
que podamos escuchar tu palabra y que nuestra confianza pueda estar puesta en ti. Saber que tú eres la salida, que tú eres nuestra esperanza. Señor, hoy oramos por todos aquellos que están orando también en sus hogares. Que tú puedas darle la fortaleza, la sabiduría, la valentía para seguir adelante, para enfrentar los desafíos de la vida, para enfrentar las tentaciones de la vida, para enfrentar las pruebas que la vida nos presenta constantemente. Señor, que cada una de estas circunstancias sirvan para fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en ti. Y que una vez superada la prueba, nuestra fe pueda afirmarse más y más en ti. Señor, gracias, porque podemos confiar en ti, porque sabemos que tú estás, que tú nos sostienes con tu poderosa mano. Señor, hoy como cantaban los chicos, queremos que tu bendición esté sobre todos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Que podamos terminar este servicio con la paz que solamente Dios nos puede dar a todos nosotros. Que el Señor te bendiga. Chao. Hasta la próxima.